inicio la familia y luego la literatura. Y por ello es considerado uno de los mayores exponentes en las letras de nuestro país, creando la innovación de la poesía, abarcando por géneros literarios y siguiendo un modernismo y al poemario que es Los Heraldos Negros, formando parte de esta corriente literaria, en el cual está reflejando sus sentimientos personales frente a la vida cotidiana. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, hijo de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retornar sus estudios universitarios en letras. En 1915 se gradúa de bachiller de letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia Trujillana, conocida luego como Grupo Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. Se enamora de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, que fue musa inspiradora de algunos de sus poemas de su libro Los Heraldos Negros. En 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima. Al año siguiente consigue empleo como inspector disciplinario profesor de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Su madre fallece en 1918 y la nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retornar a Santiago de Chuco, donde ocurre un incendio y saqueo de una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, suceso del que se acusa injustamente a Vallejo como participante y asusador. Es apresado y arrojado a un calabozo en Trujillo, donde permanecerá durante 112 días. El poeta salió de la cárcel en virtud de la liberación provisional. Con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, se embarcó rumbo a Europa, de donde no regresará más. Viaja en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923. Arriba a París el 13 de julio del mismo año. Sus ingresos provenían como redactor de las revistas o diarios Variedades, Amauta, El Comercio. En 1934 se casó con Georgette Philippard. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. César Vallejo nació en Perú en el año 1892 en Santiago de Chuco. Él es uno de los mayores exponentes de las vanguardias poéticas latinoamericanas del siglo XX, siendo así que su obra ha repercutido por todo el mundo, pero lastimosamente murió en París en el año 1938 del 15 de abril. Los Heraldos Negros es uno de sus libros de poemas escritos por el poeta entre 1915 y 1918. En el cual lo publicó por primera vez en el año 1919. Este libro fue su primer poemario, de las primeras luces de su cercanía con el modernismo, de su preocupación para poder desarrollar una poesía nueva. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido,
se empezara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, todo lo vivido se me posa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El poema de los heraldos negros trata de la condición humana que da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender una persona a otra, y eso quiso transmitir César Vallejo con lo que escribió. Al callar la orquesta pasean veladas, sombras femeninas bajo los ramajes, por cuya hojarasca se filtran heladas quimeras de luna, pálidos celajes. Labios que lloran, arias olvidadas, grandes lirios fingen los aburneos trajes, charlas y sonrisas en locas bandadas, perfuman de seda los rulos boscajes. Espero que ría la luz de tu vuelta, y en la epifanía de tu forma esbelta, cantará la fiesta en oro mayor. Bailarán mis versos en tu predio entonces, canturreando en todos sus místicos bronces, que ha nacido el niño Jesús de tu amor. El escritor César Vallejo, en su poema Nochebuena, expresa o nos habla de dos momentos. El de una misa solemne, donde dice, hay labios que lloran arias olvidadas. Y por otra parte, el de una celebración, que ilumina y dinamiza el escenario. De hecho, es notable la forma en el que el nacimiento de Jesús se evoca en el poema, ¿no? A partir de signos vitales como la risa, el cuerpo bello o el canto. Y en epifanía de tu forma esbelta, dice uno de sus versos. Desde su primer poemario se puede notar en la escritura de Vallejo una preocupación por la situación sociopolítica que lo rodea. Nació en Santiago de Chuco, Sierra Peruana. Como ya lo dijimos, presenció la injusticia popular, la discriminación de la población indígena, la pobreza y la miseria. En Los Heraldos Negros trata de describir este ámbito y se hace la voz de los pobres y desamparados, como en el poema La Cena Miserable, que describe el ámbito sobre el hambre y la miseria. Gracias a Vallejo percibimos los problemas de la sociedad en nuestro territorio peruano, las injusticias sociales y el predominio del poder político. Por ello siempre esclarece en sus poemas el sentimiento de tristeza, agonía, discriminación, injusticia y etc. Y eso hasta hoy en día que vivimos estos problemas en nuestra sociedad. Bueno, yo hablaré sobre los reconocimientos que tuvo los poemas de César Vallejo. Se realizó al Bate Universal César Vallejo Mendoza ser declarado por el Consejo Regional de la Libertad como poeta del Bicentenario, a 129 años de su natalicio. Se menciona que el Bate es considerado como uno de los más grandes innovadores de la poesía universal del siglo XX. Es una de las voces literarias más originales de la lengua española.